La segunda parte corresponde a la investigación cualitativa. Vamos a comenzar viendo lo que es la investigación y vamos a comparar el tema de la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa que hemos estado trabajando. Entonces, Hernández Fernández es uno de los más reputados investigadores de habla hispana. Entonces, Hernández Fernández nos habla respecto a qué cosa es la investigación. ¿Ya? Es un proceso sistemático, crítico y empírico. Es un proceso sistemático porque hay un sistema que se tiene que cumplir para que sea reconocido como investigación científica. Es crítico porque tiene evaluación por pares o juicio de experto o asesoría supervisada. Nadie presenta una investigación si es que no ha pasado por una supervisión de un experto. Ahí viene el primer problemita de acá de nuestro querido presidente de la República. ¿Por qué es un problema para mí? Porque no tendría validez su tesis si es que los expertos no lo hubiesen aprobado. Si el experto lo aprueba, el experto es el responsable de la calidad de la investigación. Y esa expertise lo valida la Universidad César Vallejo. Entonces, César Vallejo no se puede poner ajeno a este tema de la evaluación crítica. Y finalmente es empírico, esa palabra empírico está exclusivamente basado en los hechos que ocurren en la realidad. ¿Ya? Más adelante vamos a ver con bastante detalle, pero me gustaría que me confirmen, a ver, Ramos, Daisy, ¿está claro esta definición de investigación? Nada. Nicole. ¿Estás, Nicole? Avanzamos. Jean Rudo dice, es una indagación sistemática. Es una indagación sistemática. ¿Por qué? Porque utiliza un sistema. Y no solamente habla sobre crítico, sino autocrítico. Acá viene un tema ya de sociedad. Viene un tema de sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades más desarrolladas tienen un alto nivel autocrítico. O sea, no es necesario la supervisión externa en vista de que ellos son rigurosamente autocríticos. Si su trabajo les salió mal, lo vuelven a hacer porque tienen que hacerlo, nada más. No porque el profesor lo está persiguiendo o está llamándole la atención. No, esas cosas no ocurren en los países desarrollados. Y finalmente tenemos acá Ángel del Castillo, que dice la obtención de datos. La obtención de datos, que corresponde a cómo es que
el nuevo conocimiento se va desarrollando con la adquisición de nuevos datos en nuestra mente. Un ratito voy a prender la luz, ¿ya? Entonces, avanzamos. Vamos a ver dos enfoques de la investigación. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. No hay problema que no lo entiendan muy bien porque las definiciones se van a ver más adelante. Y acá tenemos con verde y con rojo, ¿no? El cuantitativo observa y evalúa los fenómenos. Acá comienza toda la complejidad. Acá comienza toda la complejidad. Vuelvo a repetir, observa y evalúa. Revisa todas las suposiciones en base al análisis. ¿Qué cosa va a analizar? ¿Ya? El comportamiento empírico de las cosas. Eso es lo que se va a analizar. El comportamiento empírico de las cosas. ¿Qué cosa es el comportamiento empírico? El comportamiento real y efectivo. Lo observo tal como es. Le voy a dar un ejemplo con mi persona, aunque la doctora no quiere que yo hable. Adelante, Lourdes. Adelante, Lourdes. Bueno, ha levantado la mano, pero no quiere hablar. A ver, voy a hablar un caso particular. ¿Ya? Estoy que me mato por bajar mi glucosa a menos de 200. Ya estoy casi más de un año con este problema. Antes, con una pastilla, lograba bajar hasta 140. Ahora, en un año he estado con 200 de glucosa. En la última entrevista con el doctor me dijo que ya no podía soportar la metformina porque no me hacía efecto. Entonces me recetó doble, igual. Y ahora he bajado a 170 de glucosa con pastillas cada 8 horas. Metformina y glibenclamida. Tomar pastilla de metformina con glibenclamida cada 8 horas. Estoy obteniendo mi récord más bajo de glucosa en la sangre todos los días. ¿Ya? Y el día que me olvido de tomar mi pastilla, subo a 250 de glucosa automáticamente. ¿A dónde quiero llegar? A que ese es el comportamiento empírico de las cosas. No hay Dios, no hay un rezo, no hay una bendición de alguien, no hay de repente un poco de macumba o que me hayan un baño de florecimiento ni nada por el estilo. Simplemente tomo la pastilla, 175 de glucosa. No tomo la pastilla, 250 de glucosa. Con 250 de glucosa me estoy haciendo un harakiri todos los días. ¿Ya? No sé si me han entendido el ejemplo del empirismo. Un ejemplo más fácil sería el día que salgo del centro a las 5:20, llego a mi trabajo a las 7 de la noche.
el día que salgo del centro a las 5 de la tarde, llego a las 6 de la tarde en punto, 5 minutos antes y marco la hora exacta. Me paso 20 minutos y me demoro una hora más. Eso es una situación real, existencial, invariable, irrefutable, que está basado únicamente en el empirismo. ¿Ya? A ver, Angie, ¿me has entendido, Angie? Por favor, un comentario nada más por el chat, si no. Finalmente, el empirismo es la situación fenomenológica del mundo. Cómo se comporta el mundo, eso es el empirismo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Me dice, el enfoque cualitativo establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación. Entonces, lo que hace la investigación cuantitativa es reconocer y valorar un determinado hecho real. Le da un número a un hecho real. ¿Qué hace la investigación cualitativa? Cataloga y establece los enfoques y características más especiales de un tema específico. Acá en la parte inferior dice, nuevas observaciones, o sea, algo que era imposible identificar y observarlo, logro observarlo mediante la investigación cualitativa. ¿Por qué logro observarlo? Porque hago indagaciones más profundas, ¿ya? Indago profundamente, trato de escarbar la problemática y encuentro ciertas ligeras diferencias que pueden mejorar la situación de la variable. ¿Ya? Por ejemplo, estamos con el problema de las de echar alimento para el sembrío, abono. La mayor cantidad de abono artificial se produce en Europa por el lado de Rusia, Ucrania y el bendito Estados Unidos le ha vetado el ingreso de abono urea para los Estados Unidos y por ende ha prohibido que todos compren el abono artificial, la urea. ¿Qué ha hecho Brasil? Se ha comprado todo el abono del mundo. Está sobrado de abono en este momento. Pero el Perú se ha quedado sin abono. Ahora, una solución alternativa como una idea de parte del desarrollo cualitativo sería buscar alguna opción y regresamos a la época de la guerra de Perú con Chile
A ver, ¿quién se acuerda por qué ha sido la guerra de Perú con Chile? ¿Alguien? Ha sido por el guano de las islas. Por lo tanto, el presidente de la República ha hecho que se empiece a distribuir guano de las islas para resolver el problema de los sembríos que está en una situación crítica en todo el Perú. Entonces dice, proponer nuevas formas, nuevas observaciones para esclarecimiento y modificación y fundamentar nuevas formas y nuevas estrategias y nuevas suposiciones y nuevas ideas. ¿Ya? Entonces, la investigación cualitativa busca encontrar características desconocidas para conocer nuevos enfoques de la realidad. ¿Alguna pregunta? Entonces, el enfoque cuantitativo, solamente la investigación se convierte en un número, nada más, en un número. Si este número pasa del 70-80%, nos indica que el resultado de la investigación y la hipótesis de la investigación ha resultado verdadero. Si es que me sale un 50%, como dice el chino, ni cusí, ni cusá, ni nada por el estilo, no se ha logrado ningún resultado. Y si nos sale menos de 50%, el resultado ha sido inverso o inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, el único problema que puede existir es que salga el resultado del 50%. Si sale más o menos, siempre el resultado va a ser satisfactorio. Parte de una idea acotada y delimitada. ¿Por qué es acotada? Porque no podemos trabajar con el universo. Es imposible trabajar con el universo. Se tiene que trabajar con un pequeño segmento del universo. ¿Cuál es ese pequeño segmento del universo? Les expliqué de manera empírica mi descubrimiento y les dije que para mí la mayor muestra mínima o máxima que puedo coger hasta donde yo pueda caminar todo el día. Les dejé bien claro y asentado. No puedo hacer todo el distrito. Bueno, algunos distritos sí porque son pequeños, ¿no? Pero en este caso, si hablamos del distrito de San Juan de Lurigancho, es, bueno, yo le podría decir imposible porque ahora, pasando Jicamarca, ya es casi un distrito tan grande como Lima. Antes era un terral, ahora todo son urbanizaciones. Casi llegando hasta Huarochirí, sigue siendo San Juan de Lurigancho. Entonces, acotado es un recorte de un espacio para mayor facilidad de la investigación. El acotamiento también puede ser por definiciones y también puede ser por límites que yo establezca físicamente. En esos límites, ¿ya? En esos límites se va a plantear los objetivos y se va a construir el marco teórico.
Entonces le voy a contar una pequeña anécdota. Estaba regresando de Alemania, de Múnich, ¿ya? Estaba yendo a Frankfurt, y en el tren un señor desesperado nos ubica porque estábamos hablando en español y todos hablaban en chino, en japonés, en lo que sea, y nos pregunta así, medio inglés y medio español, que le apoye para buscar a una señora que había perdido su billetera. Y nos acompañamos hasta el aeropuerto, ¿ya?, de Frankfurt. Llegamos al aeropuerto e hicimos la llamada por los parlantes al dueño de la billetera. Apareció desesperada la señora con sus hijitos llorando porque no sabía qué hacer, y cuando recibió su billetera había varios miles de euros, aparte del boleto y de su pasaporte, y todo estaba ahí. Entonces la señora era una venezolana, estoy hablando antes de la debacle de Venezuela, saca de su billetera 500 euros y le entrega al alemán. Y el alemán le dice, discúlpeme, en su idioma le dice, discúlpeme, no era mi intención, ni quiero que nadie sepa que yo estoy haciendo este acto porque es un acto voluntario y no quiero que destruya mi buena voluntad. Simplemente le dio la mano y se retiró. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a esto? De que el estudio del acotamiento tiene mucho que ver con el segmento geográfico. Como epílogo de esto, viajé con mi esposa a la mina a comprar mineral, porque mi esposa compra mineral, y un minero me dice, señor, su celular está bien bonito, me gustaría tenerlo, pero no tengo efectivo en este momento. Entonces yo, recordando esa anécdota que ocurrió en Alemania, le dije, ¿sabe qué? Toma mi dirección y toma el celular, y cuando encuentres un cristal bonito, me lo envías. Desde el año 2007 hasta ahora sigo esperando que me envíe un cristal bien bonito, pero ya calculen que desde 2007 hasta ahora ya el mundo ha cambiado totalmente. Entonces, el contexto geográfico enmarca necesariamente no solo la característica geográfica, sino el comportamiento de sus habitantes. Entonces, para finalizar, el enfoque cuantitativo se basa simplemente en cuantificar los datos para otorgarles cierto nivel y cierto valor, nada más. Al final de una investigación te dice, con un valor de significancia de tal, la hipótesis se cumplió, nada más. Una sola línea de texto cumple toda la investigación. Por lo tanto, una tesis cuantitativa no pasa de media hoja las conclusiones, porque te dan, si no te dan un número, te dan 4 números. El número general y los 3 números específicos, no hay más. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, me quedan 2 minutos. Me gustaría 2 preguntas. Y acá en la parte de abajo dice que para obtener números debemos tener preguntas cerradas. No se puede hacer preguntas abiertas
porque las preguntas abiertas son para encontrar nuevas definiciones y hallar nuevas variables y nuevas dimensiones y hacer nuevos descubrimientos, que es lo que no se hace en una investigación cuantitativa. Entonces acá tenemos las características: planteo el problema, reviso la literatura y establezco el alcance. Planteo la hipótesis, el diseño, la muestra y la recolección de datos. Finalmente, analizo los datos y en las conclusiones presento el reporte de los resultados. Para eso ya están estandarizados los instrumentos en SPSS, o lo pueden hacer hasta a mano, lo pueden hacer en Excel, y ya está concluido una investigación cuantitativa. Por eso es que para comenzar... Buenas noches, estamos comenzando con la segunda parte de la investigación cualitativa y vamos a ver sus características fundamentales de la investigación cualitativa. Dice, no reconoce una medición numérica, no establece una medición numérica. ¿Por qué? Porque usa una cantidad variada de técnicas desconocidas, de tal manera de que en la investigación cuantitativa todo está sistematizado. En la investigación cualitativa no, porque dice que está en un proceso interpretativo, ¿ya? De que cada variable, para rebuscar sus nuevas características, se tiene que hacer un sondeo, y ese sondeo me va a llevar por mundos desconocidos. Y esto es muy, muy crítico, muy complicado, ¿verdad? Porque los clásicos no han podido entenderlo. Estamos recién en 1700, 1800 más o menos. Vamos a verlo. Dice, estudia la realidad en su contexto natural. Esa palabrita me gustaría que se lo memoricen, porque tiene un profundo sentido de discusión, innovación y variación de todo el mundo real. Vuelvo a repetir. Estudia la realidad en su contexto natural. A los peruanos nos conocen como irresponsable, nos conocen como desorejados, descuadrados, incumplidos y todo eso. Pero, ¿cuál es el problema? Miren, les voy a contar algo que ustedes no saben. Estaba en Zaragoza, en España, y me dice, pasado mañana comienza a llover, me dice. Pasado mañana comienza a llover. ¿Y por qué comienza a llover? Porque 24 de junio, me dice, 24 de junio, llueve. Entonces, en España saben cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, ¿ah? Cuando la temperatura llega a 24, llega a 16, todo está así. No España, estoy hablando de Europa, Entonces, la hora inglesa está ligado a este concepto de la disciplina geográfica. O sea, la geografía europea marcha como soldado. Entonces, ese comportamiento geográfico del contexto natural
lleva a que todo sea estandarizado. Pero ¿cuál es el problema? A ver, escúchenme bien. Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Escuchen, ¿ah? El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que nada está estandarizado. Ustedes llegan el 14 de febrero, día domingo, se preparan con su enamorado para irse a la playa a tomar un baño de sol y se dan con la sorpresa que está lloviendo en medio de febrero. Se van a buscar frío y se encuentran con calor. Me voy acá a Ñaña y está nublado. Llego a Chosica y está haciendo un calor de 32 grados. Llego acá un poquito más arriba, a Surco, la temperatura baja a 26. Llego a San Mateo, 14. ¿Ya? Llego a Matucana, voy bajando a Ticlo, 10 grados, Morococha, 12 grados, La Oroya, 15 grados, así, todo es un zafarrancho en el Perú y solamente se puede interpretar porque es un país de alta diversidad. Y esta alta diversidad es lo que lleva a nuestro comportamiento como peruanos, que somos diversos. Entonces, lamentablemente no sabemos reconocer esa diversidad porque eso debe ser un potencial. Debe ser un potencial, ¿ya? No debe ser lo negativo que tiene el Perú, no, es nuestro potencial porque nosotros tenemos lo que los otros países quieren tenerlo y no pueden tenerlo porque simplemente todo marchan como soldaditos, ¿ya? Entonces, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo al contexto geográfico y a las personas implicadas, ¿ya? O sea, todo tiene que ver con la geografía, Me levanto a las 7 en punto para trabajar y llego a las 7:45 exactito. Al día siguiente me levanto a las 7 en punto y llego a las 7:30. El otro día me levanto a las 7 en punto y llego a las 7:46 y me cerraron la puerta y ya no puedo ingresar. Me ponen en mi marcador, falto a la lista. Bueno, los soldados son más estrictos que todos. En la Fuerza Aérea es así. Te pasas un minuto, ya te cerraron la puerta y no entras hasta las 8:30. Entonces, en el comportamiento de la biodiversidad, se tiene que analizar las cualidades de por qué esto, por qué lo otro, cómo es que esto cambia, cómo es que esto varía, cómo es que esto se desarrolla de una manera determinada, y se analiza e interpreta los nuevos datos descubiertos. ¿Por qué? Porque acá Mónica me está preguntando de una pregunta cerrada que de casualidad lo he convertido en abierto y me doy con la sorpresa que puede ser que ninguno sea hombre o mujer, que todos sean o tengan una distorsión de los 40 tipos o 48 tipos existentes, ¿no? Entonces eso ya se hace todo un mundo, los mundos alterados. ¿Ya? Entonces,
no se pueden sintetizar en números, sino crear nuevas cualidades. Estaba dando mi examen para la escuela de posgrado de la Universidad La Cantuta, y yo soy doctor, y los evaluadores son doctores, pero son más viejitos que yo y saben más, pues, ¿no? Entonces me hacen la pregunta, a ver, doctor, dígame, ¿y qué sigue de la investigación cuantitativa? Ya usted ya descubrió todos los problemas de la variable. ¿Qué sigue? Ah, fácil, pues. Buscarle nuevos contextos. ¿Y cómo se encuentran nuevos contextos? Mediante la investigación cualitativa. Ahí está la respuesta, facilito. Pero eso no era la pregunta. Esa era la media pregunta. Entonces, la pregunta es, me dice el doctor, ¿no? La pregunta es, ¿y qué sigue de la investigación cualitativa? ¿Ah? Anoten, anoten, porque me pararon de cabeza. Bueno, yo soy respetuoso, ¿no? Porque siempre hay alguien más que sabe más que uno. Siempre, siempre. ¿Ah? Eso asegúrenlo por si acaso. Siempre existe alguien que sabe más que uno en un determinado conocimiento. Uno de los genios más grandes del mundo se llamó Sócrates, y Sócrates murió condenado para beber el veneno de la cicuta. ¿Y por qué lo condenaron a beber el veneno de la cicuta? Porque los más grandes genios de Atenas no pudieron demostrar que sabían más que Sócrates. Y Sócrates decía, quiero encontrar el que sabe más, y los que saben más no saben nada, pero saben más que yo porque yo no sé nada. Y como le decía en su cara que son unos ignorantes, se juntaron todos y lo condenaron a muerte bebiendo el veneno de la cicuta. Avanzamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Preguntas. Nadie quiere preguntar. A ver. Yo le pregunto cuántos años tiene. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. A ver, pregunte lo que sea. Yo no quería abrazar a alguien. El tío Gabriel y unos gallos para regalarlo, ¿qué? A ver, los micrófonos, estamos grabando, coleguitas, estamos grabando. A ver, su oficial Toro, Nadie. Avanzamos, entonces, avanzamos, ¿ya? Listos. Bueno, esto me interesó bastante, pero me gustaría solamente que se memoricen ese segmento que está en amarillo. Esto es una investigación propia, por lo tanto, no es muy trascendente que se lo memoricen. ¿Ah? No es muy trascendente que se lo memoricen. Pero sí, no hay información de este tipo en el mercado. Yo lo he estado husmeando por acá, por allá, para sacar una pequeña síntesis. Entonces dice, ¿en qué año nace la investigación cualitativa? Nace en 1800. Ahí viene el primer dolor de cabeza de todos los investigadores. ¿Eh? Vuelvo a repetir.
los primeros pininos de la investigación cualitativa nace en 1800. A 2000 son 200 años y al 2020 son 220 años. ¿Qué significa esto? Que la investigación cualitativa recién está en su mínima infancia. Por lo tanto, no existe una metodología estandarizada que pueda ser impuesta por un maestro. No existe. ¿Ya? Estoy dejando claro estas cosas para que si algún día algún profesor le quiera decir, este es el estándar de investigación, disculpe un momentito, ¿cómo vamos a establecer estándares en un nuevo conocimiento que recién está en pañales, 200 años? ¿Por qué? Porque el empirismo, que es la base de la investigación cuantitativa, ha nacido con Sócrates, Platón y Aristóteles 400 años antes de Cristo. O sea, la investigación cuantitativa tiene 2400 años de existencia. En contraposición con la investigación cualitativa que tiene solamente 200 años. Y hay que recordar que de los 200 años, no todo es un desarrollo sistemático, porque para que nazca la fenomenología del espíritu, se convierta en fenomenología, en el análisis histórico, y eso pasa por lo menos 100 años. ¿Ah? Acá vamos a avanzar un ratito más, a ver. Después voy a regresar. Miren, 1938. O sea, de 1800 a 1900, recién se estaba limpiando los pañales. Porque todavía en 1970 y tanto, recién, 70, 2000 son 30 años, más 20 años son 50 años, ¿ya? Entonces, su etapa de infantil está recorriendo aproximadamente 50 años. ¿Y por qué se aplica en todas las universidades? Porque está de moda y nada más. Solamente porque está de moda, ¿ya? Pero, pero entonces entrégueme los estándares de diseño de todas las formas de enfoques cualitativos. No lo tiene, no lo tiene. Entrégueme un libro. Acá yo tengo más de 300 libros y tendré pues 50 libros sobre cualitativa, pero todos están en el difuso. ¿Ya? Miren, Gadamer 2000. 2000. Saquen su cuenta. Del 2000 a 2020, ¿cuánto tiempo hay? 20 años. O sea, no, 22 años, ya 2 años más, ya está. Entonces, no hay una base estandarizada. Más aún, cuando yo saqué mi grado doctor 2013, nadie tenía idea de la investigación cualitativa. Estaba todo casi muerto. ¿Y quién evaluaba una investigación cualitativa? ¿Quién evaluaba? Si ellos no sabían nada de cualitativa. O sea, aquel que presentaba una investigación cualitativa se iba de felicidad porque no había ningún evaluador calificado. Regresamos entonces. ¿Ya? Entonces, queremos meternos en el negocio. Lo primero que yo le recomiendo es esos 5 nombres. Hegel. Yo tengo acá el libro de Hegel.
¿ya? Pueden, bueno, acá tengo como 4 libros sobre discurso de método que les expliqué en la primera clase. También tengo el libro de Kant, también. Vienen, se lo lleva cuando quieran, ¿ya? Lo que no tengo es de la escuela de Frankfurt, ¿ya? De Adorno. Adorno no es esa decoración, Adorno es un apellido, ¿ah? Horkheimer y Habermas. Habermas sí es muy reconocido en el mercado. Acá tenemos muy reconocido Hegel, Heidegger y Weber, ¿ya? ¿Qué dice Hegel? Dice que el conocimiento, la conciencia del ser humano está basado en su experiencia. ¿Ya? Está basado en su experiencia. Y esto es interesante porque, a ver, ¿ya? Porque yo veo una piedra más o menos altita y para mí esa piedra es una silla. Acabo de ir el día domingo, después de la clase, me fui a la ciudad de mis padres, he estado cansado y me senté y encontré una silla en el camino, que es una piedra. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? De que mi experiencia de lo que es una silla es una piedra, me siento en la piedra y ya está. Entonces, la experiencia habla del sujeto y el sujeto crea el objeto. ¿Ya? De repente una papa, encuentran ahí la papa, o el problema de los hongos, por ejemplo, ¿no? Mi primo que está ahí en provincia me dice, ¿para qué sirve el pino? Yo le digo, el pino sirve para preparar madera, ¿no? Me dice, el pino sirve para criar hongos alimenticios y se exporta. ¿Y la tuna? ¿Para qué sirve la tuna? Ah, para comer tuna. No, me dice, la tuna no sirve para comer. La tuna sirve para criar la cochinilla, que es para exportación. Entonces, todo lo que yo sé no sirve para nada porque lo que me dice el otro es totalmente diferente a mi percepción de las cosas, porque yo tengo una experiencia diferente, porque yo sé que la tuna lo compro de vez en cuando quiero comer una fruta, algo así, pero él me dice, no, la tuna no se consume acá, sino que más está enfocado en la cochinilla. Y acá nace una cosa muy interesante que para mí ha sido una tara que nos ha destruido la vida a nosotros. ¿Ya? Dice, una historia se inicia con el fenómeno. Miren, la historia se inicia con el estudio del fenómeno. ¿Ya? Una historia se inicia con el estudio del fenómeno. La clase pasada estamos conversando, ¿se acuerdan? De la violencia familiar y hay que crearle su historia, ¿ya? Y hay que establecer las certezas del sujeto y la verdad del objeto. Pero si hacemos todo el estudio de una sola arista desde el punto de vista de la víctima, nunca vamos a llegar a la verdad. Eso estoy que chanco y chanco y chanco. A ver, ahí su oficial Toro, ojalá que quiero verte preguntando de acá a 1 año, 2 años, doctor, puede apoyarme en esta investigación sobre la violencia familiar porque está virgen. Está virgen. Yo estoy viendo todos los días las investigaciones y todos están enfocados solamente en el objeto, o sea, la víctima que es la mujer. Pero mientras que no se haga una visión holística de todo el problema, ¿ya? Si no se hace una visión holística de todo el problema, entonces esto no va a llegar a ningún término, ¿ya? Porque acá la víctima es la mujer. Entonces yo sigo preguntando, ¿qué pasa si yo me encierro con un tigre en la jaula y agarro mi
mi punzón eléctrico y le meto el punzón en la cabeza, en la lengua, en el ojo, y agarro el látigo y le agarro a latigazos y el tigre está ahí aguantando, 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 hasta que se raya el tigre y le quiere dar un manazo para asustarlo nada más y lo mató. ¿Por qué? Porque no puede medir sus fuerzas. Porque él piensa que simplemente lo quiere detener y simplemente lo mató, porque una garra de un tigre, ¿ya? Es asesino, es homicida, ¿ya? Entonces, ¿por qué esa chica se ha metido con un hombre violento, chacalonero, malaco, fumón, borracho? Ah, no, porque lo quiero curar de todos sus males. Bueno, esa es una novela que ocurre todos los días en el Perú. Entonces dice, analizar los fenómenos del mundo, de la vida y de la ciencia. ¿Ya? Ahí está René Descartes, que establece el discurso de método, y tenemos acá a Kant en la teoría de la razón pura. ¿Ya? Son libros de obligada lectura que nosotros deberíamos haber leído en el colegio. René Descartes es un librito chiquitito, cuesta un sol en Amazonas. Bueno, yo pago un sol, el que quiere le vendo 5 soles, pero la teoría de la ciencia de Mario Bunge, ¿ya? Discurso de método de René Descartes y de la teoría de la razón pura de Kant, son libros que todos deberíamos conocer por obligación antes de terminar el 5º año de secundaria. O sea, estamos castrados en el conocimiento. ¿Ya? Bueno, yo estoy, como yo siempre estoy diciendo, yo soy un filósofo empírico y principiante, porque la filosofía es muy amplia, pero que nunca me lo han dado a mí directamente, sino que yo por mi interés particular estoy metido en el negocio, ¿no? Entonces Hegel establece el parámetro básico inicial para la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque dice la fase histórica de las experiencias humanas. Miren, miren a dónde vamos a llegar. Miren a dónde vamos a llegar. ¿Eh? Un concepto que ninguno de ustedes lo tiene en la mano, pero nunca se les ocurrió que eso era válido. Objetivadas en la cultura. Mira esa palabrita, es extraordinariamente fuerte, ¿eh? Es fuerte, fuerte, fuerte. Doctora, no paramos, voy a continuar, ¿ah? ¿Me escucha, doctora? Entonces dice, cogiendo la fase dialéctica. ¿Cuál es la fase dialéctica? Analizando lo positivo y lo negativo de la historia, las experiencias humanas y la cultura. Aproximándose a las nuevas vivencias y a las nuevas verdades. La gente se chanca la cabeza. La gente se chanca la cabeza. Toda la vida, la derecha nos ha dicho de que la máxima expresión de la verdad y la sociedad y todo se llama democracia. Por lo tanto, esté bien, esté mal, sirva o no sirva, se está cumpliendo la disposición de la democracia. Pero no. Si la izquierda tomó el poder, ya no vale la democracia, ya no vale.
hay que tumbarlo, hay que sacarlo, hay que destruirlo, hay que sacar a sus ministros, hay que tumbar a esto. Por eso es que estamos mal. Pero hay que respetar la democracia, nada más, nada más. Porque eso es la ley que ha impuesto la derecha en estos 200 años. Acá la mayoría del grupo va a decir, pero ese señor es un ignorante. Ese señor solamente ha sabido enseñar en su colegio de primaria, allí por Cajamarca. Sí, pero eso es lo que ha decidido la democracia y eso es la ley que ha impuesto la derecha. Nada más, o sea, acá no es que sea un bruto, ignorante, que no sabe nada de política exterior, pero es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad o no es la verdad? O la verdad cuando me corresponde y la mentira cuando no me corresponde. Entonces, ¿qué dice Hegel? Los conceptos fundamentales de la mente humana estructuran la experiencia y son la fuente de la moralidad. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente de la moralidad? Respetar nuestras propias decisiones. La decisión de todo el marco histórico siempre se ha dicho. Para mí, el mejor presidente hubiese sido Vargas Llosa. Y plum, entró Alberto Fujimori. ¿Ah? Pero Alberto Fujimori, ¿qué hizo? Se fue al Banco Mundial y le dijo, señores, yo voy a acatar todas sus disposiciones y déjenme trabajar. ¿Ya? Y hizo lo que hizo, que no voy a contar nada porque no es el momento. Entonces, acá viene el punto de la parte cualitativa. ¿Qué dice? Dilthey interpreta a los individuos sobre la realidad social. Sobre la realidad social. Dice, Husserl dice, la reflexión del mundo en base a su realidad, a su esencia. Y esta es la parte más importante de todo. Dice, reflexionar el papel de la historia. De la historia. Esa frasecita todo el mundo la ha escuchado, pero nadie se acuerda que dice, aquella persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso les decía hace un momento, pero ¿conocemos nuestra historia? ¿Conocemos nuestra historia tanto como nos enseñaban antes? Antes nos enseñaban historia de Grecia, historia. Continuando con el marco teórico de la investigación cualitativa, ¿qué nos dice? A ver, como ya el inicio del fondo de la investigación cualitativa nos dice el papel de la historia. El papel de la historia. Entonces yo me he chancado la cabeza 50.000 veces, 50.000 veces me he chancado la cabeza de cómo es que llegaron los españoles y la aplicación de la justicia era la muerte, simplemente. ¿Sabe qué? Ese indio no trabaja, ¡plum!, le sacaban la cabeza, o lo quemaban o lo degollaban. No que prisión, que juicio, ni nada por el estilo, ¿no? Y regresamos al papel de la historia. 1450, la aplicación de la justicia estaba basado en las armas. De tal manera que el que tenía la verdad de los hechos era el que usaba mejor la espada. Tal es así que nuestro querido Miguel de Cervantes Saavedra, a ver quién me dice cómo se llamaba
cuál era su chapa. ¿Alguien se acuerda? Nadie. El Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. Y yo estaba creído que le habían cortado la mano porque había peleado contra uno de los señores feudales y no había sido así, sino que se le gangrenó la mano en la guerra de Lepanto, ¿ya? Para que sepan, ¿ya? Entonces, 1400, 1500, todo eran guerras, todo eran matanzas. Si Francisco Pizarro no hubiese venido a América, no hubiese sido nada porque se hubiese muerto en el camino, porque todo eran guerras, todo eran muertes. Entonces, la guerra entre España, Portugal e Inglaterra hizo de que la búsqueda de nuevos horizontes para llegar a las Indias, porque había un cerco permanente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el papel de la historia. Y eso nos lleva al desarrollo de una nueva cultura. Por eso que la cultura peruana, la gente reniega sobre la cultura peruana, sobre qué nos ha dejado los incas. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Qué incas? Si todos los incas han sido asesinados. Toda esa cultura, inmensa cultura, fue extinguido. Que solamente quedaron vivos algunos empleados o esclavos de mucha confianza que eran de utilidad. Los demás todos eran asesinados. Tal es así que no existían peruanos para trabajar. Por eso es que se importaron a los chinos culíes y a los negros, porque ya no había mano de obra. Ya. La tierra más sangrienta donde está el demonio de los Andes es Huancavelica, donde entraban miles de indígenas y nunca salían, se quedaban ahí para siempre, sin comer, sin beber, sin nada, trabajaban hasta la inanición y se morían, así de simple. ¿Ya? O sea, en ese contexto estamos hablando sobre la historia del Perú. La historia del Perú es consecuencia de 4 salvajes que han venido y han impuesto una nueva cultura. ¿Ya? Entonces, hay que construir la nueva comprensión del individuo y su contexto social. Eso es lo que dice Heidegger. ¿Ya? Entonces, la base de la investigación cualitativa es la historia y la comprensión del individuo en este contexto social. Esa es la base de la investigación cualitativa. Por lo tanto, la investigación cualitativa está basado estrictamente en el contexto geográfico y su marco histórico. Porque los resultados que salga en una investigación de San Juan del Lurigancho o de Lima Metropolitana van a ser totalmente diferentes a lo que funcione en otro país. Estamos hablando, por ejemplo, de la policía municipal. La policía municipal. Ustedes conocen a la policía municipal, ¿ya? Conocen a los serenos, que son seleccionados de la mala casta que salen del penal y luego están bien parados y le ponen su chaleco y su uniforme para que actúen con violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me invitaron a Valladolid para conocer a la policía municipal de España. Yo pasé por todas las comisarías
no de la Policía Nacional, sino de la Policía Municipal. El más alto equipamiento tecnológico en el año 2007. No estoy hablando del año 2022. Un pantallón inmenso, ¿ya? Más o menos 10 por 5 metros, donde están todas las cámaras de videovigilancia de toda la localidad. ¿Ya? Y está prohibido que estén rondando ahí los policías uniformados. Está prohibido. ¿Por qué? Porque dice que amedrenta a los ciudadanos. Entonces los policías están ahí de civil, camuflados, y sacan su circulina cuando hay un delito. O sea, el personal que está de servicio, observando todas las cámaras, detecta hay un hecho delictivo, inmediatamente llama y automáticamente aparecen 5 vehículos y rodean al delincuente y lo intervienen. ¿Ah? Entonces, eso es el marco histórico, eso es la realidad de la vida social en un contexto específico. Y eso es lo que tenemos que identificar con bastante detalle en una investigación cualitativa. Entonces, ¿qué dice la base del presente? Dice, el pasado debe ser leído a partir del presente. Eso es lo que dice Gadamer en el año 2000. O sea, la relación del presente pasado y la relación del futuro presente es el análisis que debemos realizar en una investigación cualitativa. En una investigación cualitativa. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ese análisis no se va a generalizar nunca, que cada uno tiene su propio mundo, sus propios problemas, ¿ya? Es igual como les comentaba en la clase pasada. ¿Y por qué te drogas? Porque no tengo dinero, no tengo plata, no tengo casa, no tengo familia, no tengo estudio, no tengo nada. Sí, pero ese es el contexto de la gente que vive en las zonas marginales. Pero ¿qué va a decir ese muchacho que tiene todo? Tiene buen colegio, tiene casa, tiene comida, tiene papá, tiene hermanos, tiene gente, tiene un futuro asegurado. Entonces, ¿cuál de esas justificaciones me va a dar para su razón de consumir droga? No existe, no existe. Entonces, solamente una investigación cualitativa me va a llevar a la indagación. Pero ya las investigaciones extremas es otro punto. ¿Por qué la investigación extrema? La observación participante. ¿Qué es la observación participante? Que el observador no solamente va a mirar, sino se va a integrar dentro del contexto. Me invita mi tío, me invita a una fiesta de los negritos, de los janas, la fiesta de los janas. Yo no sabía qué eran los janas, ¿no? Entonces, justo uno de los diablillos de los janas se había enfermado y me dice, Elvis, ¿puedes acompañarnos acá? Y falta un integrante en la pandilla, me dice. Y yo me integro pensando que era una diversión, pero una danza, algo así. Hasta que me cae un latigazo en el ojo y me parte en la ceja, casi 5 centímetros, con punta de acero. Me saco la máscara y toda mi cara estaba lleno de sangre. Y si es que el látigo hubiese caído 1 centímetro más abajo, hubiese perdido la vista.
Pero eso es el marco real del contexto de los Janas, que también pasa en Cajamarca, en este caso el ejemplo es de Puno, donde las prácticas al final no son prácticas, son hechos reales. Se agarran a latigazos y salen reventados la pierna, el ojo, y se mueren ahí, se mueren. En la guerra acá en Cajamarca se mueren. Y con la pelea de toros en España se mueren. ¿Ah? Entonces, la investigación participante, yo quiero saber qué es lo que siente ese borracho que toma Racumín. ¿Hasta qué límite puede llegar el borracho que toma Racumín en su proceso de degradación humana? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una observación participante. Tengo que empezar a consumir el Racumín y empezar a tomar las anotaciones estrictamente. O sea, etapa A, etapa B, etapa C, etapa hasta la degradación absoluta. ¿Ya? Entonces, la investigación cualitativa a nivel de observación participante, no necesitas un universo. Con un solo individuo puedes investigar y llegar a nuevos descubrimientos. ¿Por qué sigues tomando? ¿Por qué? O sea, solamente es el tema del vicio o tienes algún nivel de satisfacción o efervescencia, no sé. Ahora, el tema del feminicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué satisfacción tienes el de matar a una mujer indefensa? No sé. Y la más compleja de todas, la pregunta que yo hago en la escuela de oficiales, a ver, difícil, casi imposible. ¿Cómo describir, escuchen, sobre todo los que están en la policía, una pregunta muy difícil? ¿Cómo describir el sentimiento de una persona que sufre un atropello con consecuencia de muerte? A ver, ¿cómo se puede describir eso en una observación participante? Es imposible. ¿O alguien tiene una opinión en contrario? Díganmelo. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque ningún atropellado con consecuencia de muerte vuelve a la vida. Simplemente muere. Y no hay forma de que lo describa a menos que regrese de la muerte. Las observaciones cualitativas descubren verdades extraordinarias que no puede hacerlo la investigación cuantitativa. Por ejemplo, yo les recomendaría que vean la serie Bolívar. Extraordinario. Me pasé 15 días, pero me cambió el concepto del ser humano, que lo tenía todo. Yo toda mi juventud, hasta mi adultez, he llevado bronca a Bolívar. ¿Por qué? Porque supuestamente Bolívar llegó al Perú y atacó a José de San Martín y lo hizo quedar mal, de tal manera que José de San Martín se retiró y lo dejó a Bolívar. Y más aún cuando Sucre entra ya y Bolívar está mandando de lejos nada más, yo decía, no, esto está mal, Bolívar, pero ahí tenemos a Bolívar en el Congreso de la República, ¿no? Nadie va a quitar esa estatua de Bolívar del Congreso de la República porque fue
el Beneco que cambió nuestra historia. ¿Ya? Recomiendo que vean esa película de Bolívar. Extraordinario. O sea, esforzarse más allá de su esfuerzo físico natural para cambiar la historia, sin ninguna necesidad ni ningún beneficio personal. Murió absolutamente pobre, abandonado, rechazado por todo el mundo. Pero eso, ahí se llega no con una investigación cuantitativa, sino con una investigación cualitativa. Buscar los recovecos más grandes y los agujeros de información que no son útiles para la investigación cuantitativa. ¿Ya? Y acá, ¿qué nos dice? La comprensión y la no comprensión. Imagínense qué complicado esta cosa, ¿no? ¿Ya? Este es un sofista, hay que matarlo. Porque dice, sí, pero comprendo, pero no comprendo, por lo tanto hay que matarlo. ¿Ya? Pero ese es el nuevo enfoque del mundo, que los maestros no entienden. Por eso que yo sí permito que me rechacen, que me falseen. Yo digo, tienen que falsearme, pero el silencio absoluto me da nervios acá. Acá toditos están castigados contra la pared porque no quieren hablar. A ver, alguien que quiera hablar, adelante, por favor. ¿Ya? Entonces dice, de la escuela de Frankfurt, dice, describir lo que el investigador observa. Pero muy importante. Con el autocontrol, ¿ya? Con la autoevaluación, con la absoluta neutralidad. Aparece ahí la tesis de Castillo y lo pasa en el Turnitin sin la evaluación respectiva. 50 y tanto % y ya está. Pero yo puedo sacar 100% de similitud solamente con la configuración nada más. O sea, eso no es neutralidad. La neutralidad es hacer un estudio exacto de las cosas. Por eso que le estoy diciendo a la doctora para hacer una conferencia únicamente sobre Turnitin en un momento determinado. Coordine con la doctora. No estoy hablando de precios, por si acaso, solamente estoy hablando de reunirnos un momento para hacer un análisis claro y neutral de las cosas. ¿Ya? Gracias, doctor. Coordinaremos, doctor. Muchas gracias. Con análisis concretos. O sea, si yo me distorsiono un poquito, ya estoy siendo no neutral, me estoy recostando hacia un lado y eso no es correcto. Para llegar a las particularidades, ¿cuál es la primera particularidad? A ver, les digo, ¿cuál es la primera particularidad? Cualquier docente que hace maestría no tiene el nivel básico suficiente para sacar una tesis perfecta. Esa es la primera particularidad. Y si ustedes analizan mi tesis de maestría, van a encontrar errores, deficiencias, ¿ya? Limitaciones. Y no por la mala intención, sino porque yo estoy hablando como si ustedes supieran todas estas cosas. Y de repente les está llegando por pedacitos porque lo demás está demasiado complejo. Ese profesor está loco, está hablando
tontería y media porque yo no entiendo nada. Puede ser eso también. ¿Ya? Pero lo interesante sería que me lo digan acá en el chat, profe, sí, yo estoy entendiendo un poquito y lo demás no entiendo. Díganmelo nada más. Así debe ser la cátedra. Que me lo digan. Y yo tengo que saber aquilatar la información, porque ya con la doctora he avanzado algunos cambios, ¿ya? Porque yo soy más rígido que lo que estoy haciendo, pero he suavizado mi rigidez para aquilatar a su nivel de ustedes, porque yo hasta ahora no llego a doctorado, por si acaso, ¿eh? O sea, solamente soy profesor de maestría, pero profesor de doctorado no he llegado todavía. ¿Por qué? A ver, porque los doctores son más fregados que los magísteres. ¿Ya? O sea, hay doctores que hacen un segundo doctorado, un tercer doctorado, y dominan más que el profesor. ¿Ah? Y te empiezan a rebuscar y te dicen, ¿sabe qué? Pero, profe, ¿pero por qué Adorno se unió con Horkheimer si el otro es de 1800 y el otro es de 1900? Y me revuelcan en el piso. ¿Por qué? Porque no me he metido más allá, porque como les dije al inicio, yo soy un filósofo incipiente. ¿Ah? Y acá me sale con Habermas, que son 40 años más adelante. ¿Y cómo se han comunicado? ¿Cómo es que todos se han metido en la escuela de Frankfurt? Y acá, ¿por qué no hacemos una pequeña escuelita? ¿Por qué? Porque el profe de repente no me va a querer atender o está metido en otras cosas, ¿no? Si acá vienen a ustedes a buscarme a las 8 de la mañana, les atiendo libremente porque me levanto a las 9, 9 y media, pero si ustedes me tocan la puerta ya no estoy haciendo nada y les puedo atender. Pero hay que arriesgarse, ¿ya? Pero a veces uno dice, pero no, es mucha distancia, ¿ya? Pero en un momento determinado, el que se arriesga puede ganarse la lotería, ¿ya? Entonces, acá dice, no como el análisis de contenido. ¿De qué está hablando? No como el análisis de contenido. Está hablando de la investigación cuantitativa, ¿ya? Que se torna en una operación de cuantificación, por eso dice cuantitativa. Entonces, la investigación cualitativa nace ¿de dónde? Nace del rechazo de la cuantificación. Ya no quiero cuantificar porque ya terminé la cuantificación, yo sé cuántos hombres y cuántos son mujeres, y nada más, ya no me interesa más. Pero y ahorita con la teoría del género, si son 48 géneros, pero acá de repente la mitad son del otro género. ¿Por qué? Porque el género absoluto está dentro de las 4 paredes. Y uno no sabe nada, absolutamente, porque en su vida social normal o es masculino o es femenino. Y en su vida reservada es un secreto absoluto, salvo que el otro bendito sea capaz de agarrar el celular o grabarlo o filmarlo, que eso es totalmente rechazado por la sociedad. Y ahí viene la transformación en categorías. Ese es el tema de la investigación cualitativa, la categorización. También a mí me han jalado la oreja. También duele cuando te jalan la oreja. A todo el mundo le jala la oreja. Nadie es experto de experto, no hay.
Porque ahorita me acabo de pelear con un abogado porque él quiere convertir a la computadora en un caso legal. Y le digo, papá, esto de acá es un caso de software. Porque viene el otro técnico y le dice, cambia el disco duro. Y le digo, no, yo voy a venir y voy a analizar ese disco duro y voy a ver si vale o no vale. No, pero el otro me ha dicho que sí. No, la parte empírica. ¿Qué dice la parte empírica? Yo tengo que ver con mis propios ojos. Le paso un escáner al disco duro y el disco duro está 100% operativo. ¿Y qué le han dicho? Le han cobrado 100 soles por levantarle la segunda vida al disco duro. Pero te han cobrado 100 soles, ¿por qué? Por la nada. Porque esto está al 100%. Pero me han dicho que está en un 70%. No, le digo, a mí no me venden cebo de culebra. Esto está 100%. Buenas noches. Les saluda el doctor Elvis Álvarez y estamos continuando con la última etapa del marco teórico conceptual del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo comienza con el marco conceptual. Y ese marco conceptual está ubicado generalmente en la literatura existente. Esa literatura guarda relación con la idea. Esa literatura tiene mucho que ver con el problema que nosotros hemos elegido. Esa literatura está enmarcado dentro de nuestra área de investigación o de nuestra área de conocimiento. Eso es importante, porque si es que la literatura lo enfocamos dentro de otra área del conocimiento, no podemos interpretarlo científicamente. Por eso es que en la universidad se establece 2 niveles de supervisión ciegos. Uno es el enfoque metodológico y el otro el enfoque especializado. De tal manera que el asesor metodológico analiza si el método corresponde al enfoque o nos hemos salido de ese enfoque. O en su defecto, si es que el marco conceptual está enlazado con nuestra área de especialización. Caso contrario, es rechazado la investigación porque no tenemos el marco conceptual básico para continuar trabajando. ¿Ya? De ahí seguimos a la inmersión en el campo. Seguimos en la inmersión en el campo. Ya les he comentado los 2 tipos de inmersión. ¿Ya? Una observación externa sin intervención en el objeto de estudio, o una inmersión participante donde el investigador se incorpora como parte o sujeto activo dentro de la investigación. Para eso no puede ser un sujeto externo, sino su comportamiento tiene que ser estrictamente como parte del entorno. Como les comentaba hace un momento, es importante que no se altere el contexto, porque si todo el mundo se da cuenta que alguien le está observando,
de lejos, a distancia o al costado de nosotros, todo el comportamiento se va a alterar. El comportamiento se altera. ¿Ya? Disculpe, por favor, la sala podría verificar. Gracias. Y hay una infinidad de técnicas, ¿no? Y hay bastantes discusiones sobre la técnica que voy a utilizar. Por eso dice, la concepción del diseño es muy importante, ¿no? Aunque generalmente no requiere una muestra gigante como en la generalización de las investigaciones cuantitativas. ¿Ya? Dice, definición de la muestra inicial. Les comentaba acerca de cómo hacer una observación participante en un grupo de alcohólicos. Si me pongo a observar de manera ajena, neutral, los participantes se van a dar cuenta que hay un elemento extraño y no vamos a tener una real observación de la muestra. Por eso señala acá capacidad de acceso a la muestra. ¿Ya? Capacidad de acceso a la muestra. Como una observación externa, la muestra no se va a comportar de la misma manera. ¿Cómo recolectamos los datos? Es una técnica especializada. También he tenido un caso porque a veces la data es tan extensa que el asesor reclama y dice, ¿de dónde has sacado esa data? ¿Cómo has conseguido la data? ¿De dónde has copiado la data? Todo depende de la técnica, porque yo he trabajado la data con sistemas de grabación, ¿ya? MPG, ¿ya? MP3, porque tomar nota no es suficiente. Tomando nota no vamos a poder llegar a capturar los subterfugios que se van apareciendo en el proceso. La complejidad de los contenidos se hace muy complicada. Pero con un sistema de grabación permanente vamos a capturar la data escondida. Y bueno, y el profesor te reclama y dice, pero señor, ¿cómo es que ha traducido tantas horas y cuánto tiempo le ha implicado? No, no es ya un problema en este momento. Hay sistemas de codificación en Internet que ustedes insertan el audio o el video y automáticamente te traducen a TXT con los formatos adecuados para hacer el análisis comparativo y la triangulación de datos. ¿Ya? En la parte de la triangulación de datos, para hacer el análisis de datos necesitamos todo en TXT, en texto, en Word, todo traducido exactamente con toda la información requerida, te lo entrega triangulado el software. Pero el software te cobra por segundo. O sea, tienes que ingresar una tarjeta de crédito, aplicar el software, insertas el audio, te calculan cuánto de crédito tienes y tienes el crédito suficiente, automáticamente te hace la reconversión y en 10 o 15 minutos ya tienes traducido tu cantidad de horas de datos que tienes para el análisis correspondiente. ¿Cómo interpreta los datos? Con el sistema de triangulación para obtener un análisis comparativo.
Acá siempre hay una discusión respecto a la valoración de los contenidos. Por eso es que siempre los datos son impares. La técnica de la triangulación son los impares mínimos. ¿Ya? 1 no es suficiente, 2 es contraproducente y 3, por mayoría de votos, gana el que comparativamente da un resultado similar. También puede ser por quintos, ¿ya? O por séptimos, pero los números pares no funcionan en el sistema de triangulación. Con la triangulación tenemos la elaboración de los resultados y en el proceso de investigación ya no tenemos la suerte de obtener 4 líneas de código como respuesta de toda una investigación de 100 páginas, sino que he visto 3, 4, hasta 5 páginas de conclusiones en investigaciones cualitativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empieza a escarbar diferentes caminos y se presenta una variada cantidad de resultados. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, esos resultados están definidos como descripciones detalladas de las situaciones, de los eventos que ocurren en el proceso, del comportamiento de las personas, el líder, el que dirige el proceso, cada uno de los integrantes, cada una de las conductas, las interacciones, todo eso hay que analizar y ver el comportamiento. Y acá viene el segundo tema interesante que está basado, tal como lo señala el marco teórico, en la historicidad y el patrón cultural. Porque dependiendo del patrón cultural, vamos a tener resultados totalmente diferentes. ¿Ya? Hagamos una investigación de un tipo con las mismas características, alterando el segmento geográfico, y nos vamos a dar cuenta que los resultados son totalmente diferentes. ¿Qué parte de la premisa, qué parte de toda la cultura o cuál es la característica del sistema social? Tiene una forma de entender el evento. Tiene la forma de entender el evento. ¿Ya? Entonces, yo me pongo a pensar cómo es que el nivel de conocimiento de Sócrates lo llevó a la pena de muerte. Imagínense en este momento, el día de hoy, que encontremos a un especialista que por ser demasiado experto y señalar solo sé que nada sé, porque cada vez que voy aprendiendo me doy cuenta que desconozco más de las cosas y soy cada vez más ignorante y por lo tanto soy condenado a la pena de muerte, porque los que saben menos señalan que este que sabe más y que sabe que no sabe es un peligro para todos los que no saben. Y eso mismo pasa en estos momentos. Y acá tenemos un análisis comparativo entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo acota la información hasta el límite de
el análisis cerrado de las variables para medir con precisión esta información y determinar hasta qué nivel se enfoca. Pero de la manera contraria, en las preguntas abiertas, vamos analizando el nivel de dispersión, hasta cuánto se ha expandido los datos. Por ejemplo, hallar los 48 niveles de LGTB ha sido un análisis cualitativo en espectros muy grandes. Que se encontraban escondidos en un lugar bajo 4 llaves, pero que se han abierto para lograr el conocimiento y lo que actualmente se llama la verdadera libertad. La verdadera libertad en esta nueva sociedad del conocimiento es aperturarse a quien dice ser. Tenemos el caso que me ha llegado esta semana de una persona que toda la vida ha sido calificado como femenina, pero esa persona nunca se ha considerado mujer, siempre se ha considerado hombre, y que ha aceptado a regañadientes su género porque estaba escrito en su DNI, y cuando llega a la universidad explota y dice: hasta aquí nada más, ya no quiero ser mujer porque yo soy hombre. Y se va a analizar en el hospital y le encuentran que tiene sus órganos genitales masculinos escondidos dentro del aparato sexual, que por un error genético no se ha mostrado y que con una operación simple ha logrado mostrar su género a la sociedad, y que una orden del Tribunal Constitucional ha dispuesto que se le reintegre su derecho a ser varón. Y su vestimenta casi de varón ha sido considerado como una machona, pero era verdaderamente un hombre. Y no estoy inventando absolutamente nada. Simplemente estoy señalando un documento del Tribunal Constitucional que me hacen recordar por el WhatsApp para remitirlo y que ustedes lo lean, que es un hecho que ha ocurrido hace algunos pocos días. Entonces, es interesante todas estas cosas, ¿no? ¿Qué cosa estudiamos en el enfoque cuantitativo? La realidad objetiva tal como se observa en este momento. Pero es importante también analizar bien la realidad objetiva, ¿ya? Es importante analizar, ¿ya? No podemos rechazar, o sea, la gente dice, no, solo lo cualitativo, y lo cualitativo no tiene sentido solo, ni lo cuantitativo tampoco tiene sentido solo. Ambos se van correlacionando en el camino. Por eso es que yo siempre insisto, comiencen con el cuantitativo, porque todo está sistematizado, y al ser sistematizado es más sencillo caminar por el camino que se ha recorrido en 2400 años. Avanzamos. El enfoque cualitativo analiza los factores subjetivos, o sea, lo tengo en mi mente, pero no lo puedo liberar porque no tengo libertad.
el comportamiento de los grupos de género. ¿Cómo es que se comporta este género? ¿Por qué tenemos que rechazarlo? Tenemos este problema de el trato al género femenino en el Medio Oriente. Y yo me pregunto, si hay una absoluta sumisión del género femenino en Japón, ¿quién manda en la familia en el Japón? ¿Ah? Investiguen y se van a dar cuenta que esa sumisión es un mito, porque al final el poder absoluto lo tiene la sometida, en este caso la mujer. Son bemoles de los entes culturales que no han sido analizados con mucha profundidad, pero que bajo nuestra perspectiva es totalmente rechazado porque estamos en una sociedad eminentemente machista. Entonces, el investigador parte de la premisa de que el mundo social es absolutamente relativo. Tenemos que llegar a ese contexto final, que todo es relativo, nada es absoluto, y que todo guarda relación con su historicidad, su subjetividad y su contexto geográfico. La geografía nos va a dirigir en nuestro comportamiento como seres humanos. Estuve en Pucallpa y dormir en Pucallpa con 3 ventiladores y con una sábana totalmente delgadita, algo que es totalmente incomprensible para mi contexto, pero es una realidad, ¿no? Y en Ayacucho estuve trabajando un mes como número 3 de la Universidad Autónoma de Huanta y salgan a caminar a las 3 de la tarde. Un absoluto silencio, ni una tienda, ni el banco, ni las empresas, absolutamente es un desierto a las 3 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde recién comienza a caminar la gente. Todos se van a almorzar, hacen su siesta de 2 horas y recién empiezan a movilizarse. Cuando dice, anda a comprar tal cosa a las 3 de la tarde, no encuentran absolutamente nada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo es que vamos a comparar con nuestro contexto en Lima metropolitana? ¿No? Totalmente diferente. Y acá ya tenemos la neutralidad que les estaba explicando, ¿ya? La neutralidad. Y ahí viene el autoconcepto, la autoevaluación, ¿ya? ¿Cómo es que nuestros niveles de valores y nuestras creencias se deben enfocar sobre todo cuando los medios de comunicación nos están diciendo otra cosa? Por eso es que les comenté el primer día de clase sobre la apología de las cavernas. Cuando todo lo que observamos es una fantasía, llegamos a creer que esa fantasía es verdad y que nuestro sacrificio y nuestra condena no existe. Y todo está escrito y está escrito tallado en piedra en los inicios de la ciencia. Entonces, cuando
el investigador hace a un lado sus valores, es que se destruye toda la investigación. ¿Ya? Y ahora viene nuevamente el tema de la, no solamente del presidente de la República, sino de el Tribunal Constitucional. En este momento acaban de sancionar a un miembro del Tribunal Constitucional porque ha presentado errores garrafales en su tesis. Pregunto, la Universidad Católica, una de las universidades más importantes del país, ha esperado para que su miembro del Tribunal Constitucional sea retirado del tribunal por fenecer su mandato para recién castigarlo. Han esperado todavía eso cuando han debido sancionarlo inmediatamente que se tomó conocimiento. ¿Ah? ¿Está bien eso, señores? Así deben ser las cosas. ¿Ya? Entonces ahí ya se ha hecho a un lado los valores y las creencias, porque con toda certeza el miembro del Tribunal Constitucional en funciones habría tomado algún tipo de represalias. Entonces vivimos en un contexto muy complicado. De la misma manera, en el enfoque cualitativo, el investigador puede crear nuevas condiciones totalmente diferentes si es un LGTB que está investigando respecto a un LGTB o si es una persona de un elevado ascenso hacia las creencias religiosas. ¿Ya? Porque ahora estoy trabajando una investigación con unas alumnas respecto a la teoría del conocimiento de la mujer en el siglo XIX. Si estamos hablando de que la mujer ha sido creada de la costilla del varón y que automáticamente al momento del matrimonio se impone la teoría patriarcal y al día siguiente la mujer tiene que ir y cambiar su nombre y colocar el apellido de su esposo como parte de su nombre, y se impera la posición de que la mujer existe para criar a los hijos y cuidar la casa. Entonces ahí vemos el mundo del genio más grande de los últimos tiempos o de los primeros tiempos. ¿Ah? Marie Curie, que descubrió la radio y el polonio y la teoría electromagnética. Sorprendente. ¿Y por qué es sorprendente? Porque el genio más grande de la humanidad, Albert Einstein, ¿ya? Marie Curie no le quiso atender cuando Albert Einstein fue a pedirle por servicio asesoramiento. Y como Albert Einstein quería conocer las teorías de Marie Curie, se tuvo que averiguar dónde se dedicaba sus fines de semana. Entonces Albert Einstein se fue a la chacra a visitar a Marie Curie y decirle, doctora, quiero ayudarle con su canastita para que usted tenga mayores facilidades para cuidar a sus flores y sus plantitas. Y recién en la chacra, haciendo sus actos de diversión de Marie Curie, recién le pudo sacar los conocimientos más importantes de la humanidad que luego
llegó a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. No es una novela. Eso está escrito en los libros, ¿ya? Entonces, ¿quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Ahí viene la duda más grande. Y yo sí estoy convencido de que la mujer es más inteligente que el hombre y ese balance de fuerza solamente se balancea con la superioridad en inteligencia. De repente, algunas me dirán, no es así, otros varones me dirán, no es así, pero es mi posición. Avanzamos. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? A ver, ¿alguna dama? Milena, Sí, profesor, buenas adelante, noches. ¿algún comentario? No, profesor, ninguno. Ya, avanzamos porque ya me queda poco tiempo, ¿ya? Entonces, con los resultados tenemos nosotros la generación de una nueva teoría, con los resultados de la investigación cuantitativa, porque ya está numerado. Ya está numerado. ¿Ya? También tenemos la fundamentación de nuevos conceptos en el enfoque cualitativo, pero pienso que se necesita fundamentar con el enfoque cuantitativo para que esas nuevas variables se puedan fluir con mejor calidad. ¿Ya? La investigación busca variables que tengan similitud. ¿Ya? El investigador confía en los procesos de investigación y descubre relaciones. ¿Ya? En el cuantitativo se estandariza y en el enfoque cualitativo se mejora el entendimiento de las cosas. ¿Ya? Entonces, con eso estamos concluyendo esta sesión y tengo un minuto. A ver, un par de preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta para concluir? Evelyn. Wilmer.